Hermanos, quiero compartir con ustedes el sermón en esta oportunidad que lleva por título Salvación y vida eterna en el reino de Dios. Salvación y vida eterna en el reino de Dios. Y me propongo a través de esta plática explicar que por medio del sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador y del papel y la función que Él cumplió, podemos entrar en el reino de Dios. El elemento importante, digamos, el tema central de la predicación de Jesucristo. Entonces los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos allá. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y ahí encontramos la siguiente descripción. Romanos capítulo 1, versículo 16, ahí dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vean esa amonestación con la cual entramos. Como seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que apropiarnos de este versículo para decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios y este nos puede dar la opción de llegar a tener la salvación. Y se da un orden: al judío primeramente y luego al resto de la humanidad. Estas fueron palabras que Jesucristo predicó acerca del evangelio del reino de Dios. Antes de ser crucificado, Jesucristo le dijo a sus discípulos que continuaran predicando el mismo evangelio. Es el mismo evangelio que la iglesia predica hoy en siglo XXI, siguiendo las instrucciones de Jesucristo. Se le dio la misión a los discípulos para que predicaran el mismo evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra. Inmediatamente después de su muerte, su resurrección, el evangelio del reino fue predicado por los apóstoles y tenía ahora un nuevo enfoque. Repito, una vez muerto Jesucristo y resucitado, la iglesia y los apóstoles comenzaron a predicar el mismo evangelio con un ligero nuevo aspecto que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo no había sido posible de entender. Fue hasta el momento en que Jesucristo murió que se comprendió plenamente que lo hizo para pagar por la pena de los pecados de toda la humanidad. El gran objetivo de Dios a través de Jesucristo. Al morir por los pecados de la humanidad, Jesucristo se convierte en nuestro Salvador. ¿Se entiende? Es nuestro Salvador. Así como de todo aquel que lo reconoce como su propio Salvador. El mensaje implícito es que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y incondicionalmente a obedecer a Dios. Ese fue el mensaje principal. De la misma forma en que lo había hecho Jesucristo, cuando estuvo con ellos, los apóstoles continuaron proclamando el reino de Dios. Inmediatamente después de que Jesucristo ascendió al cielo, la misión de la iglesia fue predicar el reino de Dios. Ahora bien, una vez muerto y resucitado Jesucristo, se dio ese nuevo enfoque, si se quiere, por medio del sacrificio de Jesucristo, ahora como el Salvador de la humanidad, y con el papel de sumo sacerdote, quien intercede ante el Padre por nosotros. Es ahora que con esa fórmula podemos entrar en el reino de Dios.
Hebreos capítulo 3, versículo 1 indica. Hebreos, repito, capítulo 3, versículo 1, ahí tenemos la siguiente instrucción. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, vean bien, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vean el enfoque ahora. Murió, resucitó, Jesús se transforma en nuestro Salvador a partir de ese momento y nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia para que pensemos, para que consideremos ahora la misión y el papel de Jesucristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a la cual le llamamos cristianismo. Sin embargo, en la actualidad, algunas personas creen que las frases Evangelio del Reino y Evangelio de Cristo se refieren a mensajes diferentes. Pero no es así. El Evangelio del Reino de Dios es el mensaje que Dios el Padre le entregó a Jesucristo para que predicara. Espero que lo comprendan. Hablo de la expresión el Evangelio del Reino. Fueron las buenas noticias que Dios el Padre le encomendó a Jesucristo para que Él lo predicara. Y en la Biblia se lee como el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, la expresión Evangelio de Cristo son las buenas nuevas del reino en el que se incluye la vida, la muerte y la resurrección de Cristo por la humanidad. ¿Se entiende esas diferencias? Espero que la capten muy bien allí. A través de la función de Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, entonces nosotros tenemos la gran opción de heredar vida eterna en su reino. Así que, quien quiera o desee entrar en el reino de Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados, someterse voluntariamente a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Dos condiciones importantes. Pero veamos qué sucedió después de la muerte y resurrección de Jesucristo. A partir de ese momento, la mente de los apóstoles se extendió y los conceptos fueron siendo mucho más claros para captar el principio del plan de Dios para la humanidad. Es lo que se evidencia ahora, el cambio en la mentalidad de los apóstoles. Ahora comprendieron más el plan que Dios tiene organizado para rescatar a la humanidad del mal. Veamos un ejemplo. Los judíos que vivieron en los días de Jesucristo tenían la esperanza de un Mesías. ¿De acuerdo? Esperaban a un Mesías que les quitara el yugo de la opresión, a un Mesías que los liberara del yugo romano, tanto en Judea como en Jerusalén. Ellos tenían esa perspectiva de un Mesías que estableciera un nuevo gobierno con equidad y justicia. Ese era el enfoque de la mente de los judíos. Nosotros hoy entendemos que la expresión hebrea Mesías significa ungido. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos. Mesías, de la voz hebrea, significa para nosotros ungido. Y este se refiere al personaje escogido especialmente por Dios
como libertador y rey. ¿Qué era lo que los judíos esperaban? A un libertador, a un futuro rey, a través del significado de la expresión Mesías. En igual forma, los discípulos de Jesús lo reconocieron como el ungido de Dios, que equivale exactamente a la expresión Mesías. Veamos qué dice Mateo capítulo 26 en relación a esto. Mateo capítulo 26, versículo 16. Mateo 26, versículo 16. ¿Están ya ahí en Mateo 26, 16? Y leo ahora. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Estamos en Mateo 26, 16. Luego, comparemos ahora Juan 1:41. Adelante. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Vean cómo se extrañó ahora Simón Pedro y le dice en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, vean, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Vean la mentalidad allí. Entonces, la palabra Mesías significa ungido, lo mismo que en el griego Cristo significa el ungido. Bien, eso lo captamos perfectamente. Ahora viene el surgimiento de un nuevo entendimiento de la función acerca del Mesías. Cuando nosotros escuchamos, repito una vez más, la frase el Evangelio de Cristo, nosotros, así como los judíos creyentes de la época de Jesucristo, más la iglesia primitiva, entendemos que la frase se refiere a ¿qué? A la persona de Jesús, ya, describiendo ahora su vida, muerte y resurrección. A eso se refiere la expresión el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo equivale a Mesías. Por lo tanto, los apóstoles estaban hablando acerca de ¿qué ahora? El Evangelio del Mesías, el Evangelio del Redentor, del futuro Rey, o sean, las buenas noticias de el Rey venidero del reino de Dios. Entonces vemos que el argumento básico es que las buenas nuevas no eran solamente que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad, ya no se circunscribía solo a ello, sino que ahora, enfocado como el Mesías, había venido una primera vez. Y entendemos que el Mesías retornará a establecer su reino en una segunda oportunidad también. Este conocimiento no era difícil para la mente de los judíos conversos, cuando se les hablaba sobre el futuro reinado de Jesucristo. Vamos al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Vean el enfoque de la mente ahora en el Antiguo Testamento, dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Vean el enfoque que se daba ahí sobre los seguidores, la mente, el pensamiento de los judíos, seguidores de Jesucristo. Por su parte, Pablo, escribiendo en el capítulo 19 de Lucas, nos dice lo siguiente. Vamos ahí. Lucas capítulo 19, versículo 11 ahora.
Lucas 19:11. Lucas 19:11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vean la expectativa que tenían allí. Cuando Jesucristo se les apareció después de su resurrección, Jesús estaba con ellos, guiándolos, instruyéndolos. Pero fue que Él tenía que morir. El mensaje que Jesucristo le dijo a sus apóstoles es necesario que yo muera. Ya. Con el propósito de pagar la pena de los pecados de toda la humanidad. Y una vez hecho esto, después volver como un rey conquistador, al rey que los judíos esperaban con ansiedad. Aún enseñándoselo Jesucristo, ellos no pudieron aceptarlo. Y veamos la reacción humana de ellos en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Repito, Jesucristo, una vez resucitado, les dijo: es necesario que yo padezca y que muera para pagar por los pecados de toda la humanidad. Pero ellos decían: ¿cómo es posible esto? No lo comprendieron. Vean su reacción. En Mateo 16:21 y 22, leemos. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Vean cómo reaccionaron ellos. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La comprensión de ellos no captaban la misión de Jesucristo, que tenía que morir, pagar por los pecados de todos ellos, e inmediatamente después de 3 días y 3 noches, resucitar, ¿sí? Para seguir cumpliendo la misión que Dios el Padre le había asignado. Y entonces dice Pedro, bastante impactado, impresionado, dice claramente que: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, representando el pensamiento y sentir de todos los seguidores de Jesucristo que eran judíos allí. Entonces, por esta lectura entendemos que ellos no pudieron entender esta etapa de la misión de Jesucristo, e incluso no solo no la comprendieron, sino que lo rechazaron. Llegó a tal extremo, no comprendían la misión de Jesucristo, que tenía que morir por los pecados de toda la humanidad, sino que incluso lo rechazaron. Entiende uno, lógico. Se quedaron asombrados. Se quedaron perplejos al escuchar que su líder, que su dirigente iba a ser arrestado y que iba a morir. Eso impactó tremendamente. Aquel líder en el cual ellos tenían cifradas sus esperanzas de liberarlos del yugo romano, ahora estaban escuchando que él iba a morir. ¿Sí? Y esto creó confusión en la mente de ellos. Mi líder, ¿sí? Mi guía, en quien yo esperaba, ahora va a morir. Y no lo podían comprender. Mateo insiste en el capítulo 26 ahora de la siguiente manera. En Mateo 26, versículo 56, encontramos la siguiente descripción. Mateo capítulo 26, versículo 56. Ahí leo lo siguiente. Mas todo esto
sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, escuchando el mensaje que Jesucristo iba a morir, ¿qué hicieron? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vean que no pudieron comprender el mensaje, la primera etapa de la función de Jesucristo. Debo ir a Jerusalén, voy a ser abofeteado, voy a morir, voy a resucitar. Y yo digo, no es posible eso. Y aquí vemos que lo abandonaron, huyeron y lo dejaron solo. Acción siguiente, Jesús fue juzgado. Fue juzgado, condenado y ejecutado como un común criminal. Y cuando esto sucedió, sus seguidores, los discípulos y los apóstoles, se dispersaron, lo dejaron y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque en su mente había confusión. No podían entender que Jesucristo, el Mesías, el Redentor, pudiera morir. Ellos se quedaron sin esperanza. Ya, lo rechazaron y lo abandonaron. Vemos que la mente del pueblo judío estaba confundida. Estaban todos desorientados ante el giro inesperado de los acontecimientos que se iban a dar. Posteriormente, al recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahora sí, los discípulos pudieron comprender que en las Escrituras estaba profetizado, ¿sí?, que el ungido de Dios tenía que morir y luego ser resucitado. Pero vean que fue ahora con un nuevo ingrediente en la mente de los discípulos y apóstoles. Ellos habían sido llenos del poder del Espíritu Santo en Pentecostés y ahora comenzaron a comprender que las profecías hablaban que el ungido de Dios tenía que morir y resucitar. De esa cuenta y de esa comprensión, el apóstol Pedro en su primer sermón inspirado que dio a los discípulos congregados ya en Jerusalén, les dijo que en uno de los salmos de David se leía que hablaba de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades. Pero ahora con el ingrediente del Espíritu Santo que les estaba abriendo el entendimiento para captar la misión de Jesucristo en su primera venida. Al hablarle a los judíos de su época, el apóstol Pedro tuvo que explicarles que la misión de Jesús en ese momento histórico no era convertirse en el libertador nacional, ¿verdad? No era esa la función. Antes de ello, su sacrificio expiatorio le hacía desempeñar el papel de Salvador. Imagínense eso. Salvador y Redentor personal y por ende también de toda la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Ahí leemos lo siguiente. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, vean ahora el título, la misión, le ha hecho Señor y Cristo, que es exactamente a decir Señor y Mesías. ¿Ya? El Mesías. ¿Ya? Eso es lo que entendemos ahí. Señor y Cristo. Estos títulos ahora para que comprendiera mejor el pueblo judío. Versículo 37. En adelante. Seguimos ahí. Siempre en el capítulo 2. Ahora versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este contenido? ¿Qué haremos con este entendimiento? Ahora sí hemos comprendido. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ahora viene la promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el pueblo, las multitudes escuchan este mensaje, gran número de personas respondieron a este llamado: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para poder recibir el don del Espíritu Santo. Muchos escucharon este mensaje y muchos de ellos respondieron a este llamamiento y se bautizaron, gran cantidad en ese tiempo. El apóstol Pedro les está haciendo ver aquí que todas las promesas referentes al Espíritu Santo y a la salvación eran posibles mediante el sacrificio y resurrección de Jesucristo como Redentor prometido. Veamos ahí mismo, versículo 24 del mismo capítulo 2, regresemos al versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hablando de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Leamos ahora el versículo 30 y luego el 33 del mismo capítulo. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hablando de el derramamiento del Espíritu Santo. En esta oportunidad, las personas que escucharon el sermón del apóstol Pedro no estaban todavía conscientes de que necesitaban el sacrificio de Cristo por sus propias fallas, por sus propios pecados. No entendían que aquel inocente que había sido condenado a muerte era en realidad su Redentor. No lo entendían. El Mesías tan largamente esperado. Entonces vemos ahora que los apóstoles comenzaron a ayudar a entender a la gente este concepto esencial. En el siguiente sermón del apóstol Pedro mostró cómo el sacrificio de Cristo hace posible nuestro ingreso en el reino de Dios. Pedro se los explicó a los judíos. Y hoy también es para nosotros el mismo mensaje. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 21. Hechos 3, 18 al 21. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
también es equivalente al Mesías, recuérdense, que su Cristo, o sea, su Mesías, había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vean el argumento ahora del apóstol Pedro, ¿sí? Está dando la clave, cómo a través del sacrificio de Jesucristo podemos nosotros entrar en el reino de Dios. Este mensaje maravilló a miles de personas, porque hasta ese momento llegaron a reconocer la verdadera identidad de Jesucristo. Hasta ese momento llegaron a comprender que debían arrepentirse de sus pecados y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este entonces es un ejemplo de cómo desde el principio la predicación del Evangelio ha hecho referencia a Jesús como el siervo que sufrió. El siervo que sufrió. Y también ha sido descrito la maravillosa esperanza de su retorno ahora como Rey de Reyes, Rey de ese reino venidero, Rey de todas las cosas que serán restauradas. Hechos 3, 18 al 21 que leímos, voy a repetir el 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El mensaje maravilloso, lo que impactó tremendamente. Muy bien, hasta aquí puedo preguntar, ¿hacia dónde nos conduce el sacrificio de Cristo? Quiero llevarlos a comprender eso. ¿Hacia dónde nos lleva el sacrificio de Jesucristo? El apóstol Pablo comprendió la gran importancia del sacrificio de Cristo y hacia dónde nos conduce. En su primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, leemos lo siguiente. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, para comprender hacia dónde nos conduce el sacrificio de Cristo, el Mesías. Vamos a leer entonces, repito, Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Ahí dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vean ahora hacia dónde nos conduce el sacrificio de Jesucristo. He aquí, os predico lo mismo que recibí, leímos ahí. ¿Qué está enseñando Pablo ahora ahí? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ya fue sepultado y resucitó conforme
a las Escrituras. Ahora bien, enfoquen su atención. Resucitó. ¿Qué opción tenemos ahora ahí? ¿Hacia dónde nos conduce el sacrificio de Jesucristo? Jesucristo murió y resucitó. Vayan entendiendo entonces, ¿hacia dónde nos conduce el sacrificio de Jesucristo? Hacia nuestra propia resurrección. Y esto es salvación, y esto es vida eterna. Piensen en ese fenómeno. Una vez resucitados, tendremos vida eterna. Estaremos dentro del reino de Dios. Seremos parte de la familia de Dios. Hacia allá nos enfoca el sacrificio de Jesucristo. Vean qué gran oportunidad entenderlo. Saber que nosotros tenemos la opción de resucitar y ser parte del reino de Dios. Hasta allá nos conduce el sacrificio de Jesucristo. Esta es una excelente buena noticia. El hecho de que sepamos que Jesucristo sacrificó su vida y murió en lugar de nosotros. Esta es una noticia maravillosa. Comprender que Él pagó la pena de mis pecados y lo hizo a través de su muerte, esos pecados que pesaban sobre mí. Pablo está explicando claramente esto, pero el evangelio del reino no termina allí. Pablo sigue explicando que después de entender el papel de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, ahora Pablo da la razón por la cual su resurrección es importantísima para todos nosotros. Versículos 19 al 22 del mismo capítulo 15. Veamos ahora la razón por la cual debemos entender que la resurrección de Cristo es muy importante para la iglesia y para toda la humanidad. Versículos 19 al 22. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, vean el entendimiento, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Hablando de la resurrección de Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahora dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, que es sinónimo de resucitados a vida eterna. Todos serán vivificados, todos serán resucitados para tener la salvación y vida eterna. ¿Ya? Son noticias, pero extremadamente, sorprendentemente importantes. Todos serán vivificados. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de toda la humanidad también, pero el plan de Dios se está desarrollando por etapas. Todo en orden. Entonces, hermanos, saber que todos vamos a ser resucitados es una gran esperanza. Y si llegamos a ser resucitados, estaremos obteniendo la salvación y la vida eterna en ese acto de resurrección. Pablo lo afirma, todos serán resucitados, todos serán vivificados, el versículo 22 que estamos leyendo. Muy bien, veamos cómo se llevará a cabo esa resurrección. Repito, el plan de Dios está desarrollándose y va por etapas. Veamos ahora cómo llegaremos a obtener la salvación y la vida eterna. Por etapas, por estadios, podríamos decir.
por momentos. Primera de Corintios, estamos ahí, capítulo 15, ahora leamos los versículos 23 y 24. ¿Cómo seremos vivificados? Pero cada uno en su debido orden. Y vean el orden establecido. Cristo, que ya resucitó, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono divino. Cristo. Ahora vean el siguiente fenómeno. Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Serán los primeros frutos. Será su iglesia transformada también, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Hay un orden establecido? Sí. Se entiende correctamente. Vamos ahora a leer el versículo 24. Una vez dice que luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿En qué momento? Al finalizar el milenio. Cuando venga la nueva Jerusalén y Dios el Padre descienda a morar con su pueblo. Entonces Dios hará entrega a Dios el Padre de este trono, de este reino, de ese pueblo santo que está trabajando. ¿Sí? Entonces entendemos que Jesús será el rey en el reino de Dios. Antes de que Él asuma el poder y empiece a gobernar, ocurrirá la resurrección de los que son de Cristo. ¿Sí? El orden. Cristo ya resucitó. Y antes de que Él comience a gobernar, resucitarán los que son de Cristo en su venida, su iglesia, para poder apoyarle en la ejecución del gobierno de Dios durante 1000 años. Pero ese no es el final. El milenio es apenas el inicio de toda una eternidad. Vemos entonces que el apóstol Pablo en todo el capítulo explica claramente este maravilloso aspecto del evangelio. Versículos 50 y 53 ahí mismo, Primera de Corintios 15. Ahora, versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ven ese fenómeno, ese acto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablando de las personas que estén vivas, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gran y trascendental acto. ¿Se dan cuenta hacia dónde nos conduce el sacrificio de Jesucristo? A la gran posibilidad de obtener la salvación y vida eterna en el reino de Dios. Hacia allá nos conduce esto allí. ¿No les parece asombroso e inspirador este argumento? El propósito que Dios tiene, entender el propósito por el cual Jesús nació, el propósito por el cual Jesús vivió, el propósito por el cual Jesús murió y también resucitó, fue el de permitir que muchísimos seres humanos pudieran resucitar a vida eterna y heredar el reino de Dios. Eso es lo que leímos en el versículo 50.
entender que los seguidores de Cristo heredarán, entrarán en el reino de Dios al sonido de la final trompeta. ¿Sí? En un momento leímos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, fue lo que leímos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados al escuchar el sonido de la séptima trompeta. Y los que estemos vivos, dice la lectura, seremos transformados de físicos a espirituales, de carne a espíritu, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. En otras palabras, recibiremos la salvación y obtendremos la promesa de vida eterna. Eso es lo que declara el gran estruendo. Eso es lo que señala el estruendo de la trompeta al regresar Jesucristo para reinar sobre la tierra durante 1000 años y por extensión por toda la eternidad. Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31. Mateo 24, 30 y 31. Estamos en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estamos leyendo exactamente lo que significa el séptimo sello de Apocalipsis, la séptima trompeta, allí. Ese es un argumento muy fundamental, ¿sí? Tener en cuenta esto. Y entonces comprenderemos a plenitud Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, ahí se nos dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, entonces nos indica: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, vean el mensaje, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No solo durante 1000 años del milenio. ¿Se entiende? No solo durante ese periodo llamado el milenio. Este va a ser el inicio del gobierno de Dios. Porque estamos leyendo allí en el versículo 15. Que el séptimo ángel tocó la trompeta, lo repito, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, el Mesías. Y Él reinará, ahora vean el tiempo, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Se extiende por toda la eternidad. Entonces, ese gobierno perfecto, el gobierno de justicia, el que traerá verdadera paz. Entonces, estamos comprendiendo la vida eterna en el reino de Dios es posible únicamente por medio de Jesucristo. Esa es una conclusión clara que estamos sacando en esta plática. ¿Sí? La salvación o la vida eterna, no hay otra forma más de obtenerla sino mediante Jesucristo y su sacrificio. Vamos ahora a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pablo ahora le está escribiendo a Timoteo
Vean ahora que tenemos ahí como escritura inspiradora el mensaje que se nos tiene ahora. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer capítulo 1, versículo 10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte en el momento de su resurrección, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y luego complementa: la inmortalidad por el Evangelio. Venga, ese mensaje allí. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces entendemos que la vida eterna en el reino de Dios solo es posible a través de Jesucristo. Porque Él murió, pagó por nuestros pecados, se transforma en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, ¿sí? Y ahora, ¿hacia dónde nos orienta su muerte? Hacia una resurrección, tal como Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces dice que al sonido de la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y en ese hecho estarán recibiendo vida eterna, sinónimo de salvación. Y leímos: y los que estemos vivos seremos transformados. ¿A qué? A una vida espiritual, a una vida eterna también. Y ahora sí comprendemos lo que acabamos de leer, ¿sí? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte física, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice: quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna y la inmortalidad del Evangelio. Vean la función, vean la misión importantísima de Jesucristo. Jesús, nuestro hermano mayor. Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús abrió el paso en el camino que nos lleva hacia el reino de Dios. Él abrió ese acceso directo al trono de Dios. Es impresionante comprender hacia dónde nos lleva el sacrificio de Jesucristo. Abrió el paso, ¿sí? Recuerden que en el momento en que Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, sucedió un hecho sorprendente en el templo. Las cortinas del templo se rasgó porque era una de arriba hacia abajo. Impactados ahí. ¿Qué significa? Jesucristo abrió el camino a Dios el Padre a través de su sacrificio y se constituye en nuestro hermano mayor. Valoren, tenemos un hermano mayor poderoso sentado a la diestra de Dios Padre, interviniendo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí?, delante de Dios. Y ese hermano mayor es el autor y consumador de la fe, y que por su muerte abrió el camino que nos lleva hacia el reino de Dios. Impresionante el tema, ¿sí? Hebreos capítulo 12. Ahora vamos a buscar allí Hebreos capítulo 12 para leer versículo 2. Hebreos 12:2. Entendemos ahora plenamente esto. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Hacia dónde nos lleva esa carrera? ¿Cuál es la meta de nuestra carrera? Vida eterna
en el reino de Dios. Ahora dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo, por saber que su trabajo, su misión iba en beneficio de la humanidad, Jesucristo sufrió golpes, ofensas, tortura, ¿sí? Desprecio, rechazo. Lo sufrió con gozo, porque sabía de su misión. Imagínense esa actitud. Todos los sufrimientos de Jesucristo, Él los recibió con gozo porque tenía en mente, la meta es traer a muchos al reino de Dios, a la familia de Dios. Entonces Él sufrió gozoso. Vean qué incompatible, si se quiere, el argumento. ¿Sí? Sufrió grandes cosas, por el cual, por el gozo, leo, puesto delante de Él, ¿qué había en la mente de Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario? Dolor físico, pero gozo espiritual, una gran esperanza, porque este sufrimiento iba a dar la opción para su iglesia y para la humanidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces Él sufrió con gozo. Dice, puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y hoy es mi sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el que intercede a favor de su iglesia. Intercede. Por eso dirigimos nuestra oración, Padre nuestro que estás en el cielo, pero lo hacemos todo en el nombre de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey venidero. Sí, porque de nuestra fidelidad dependerá ingresar o no en el reino de Dios. Vemos que Jesús venció la muerte, el enemigo de todos. Lo venció hasta el fin. ¿Para qué? Para darnos la opción de llegar a tener salvación y vida eterna. Leamos una vez más Mateo 24, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13. Ahí leemos. Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leemos Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Venimos de puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿sí? Y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, es nuestro líder, es nuestro guía. Dirige a la iglesia. Es la columna de luz que ilumina el entendimiento de todos los miembros de la iglesia. ¿Sí? No tenemos que variar. Y si perseveramos hasta el fin, llegaremos a obtener la salvación y la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, esforcémonos por ser hombres y mujeres fieles y obedientes, predicando el verdadero evangelio, el mismo evangelio que Jesucristo predicó, que le comisionó a sus discípulos, a sus apóstoles, y hoy la iglesia lo predica. ¿Para qué? Para que todos tengamos conocimiento de la opción y alternativa que tenemos. Por lo tanto, quiero leer como última escritura Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Allí, siendo fieles, siendo seguidores fieles de Jesucristo, con la esperanza de llegar a estar en el reino de Dios, entonces nosotros podemos decir también, Romanos
capítulo 1, versículos 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, mantengamos la luz del Evangelio verdadero en nuestras vidas y no tenemos por qué sentirnos avergonzados por este maravilloso mensaje que Jesucristo nos delegó. Así que, iglesia, sigamos adelante con fe, con dedicación, con obediencia hasta el final, porque si perseveramos, al fin estaremos en el reino de Dios.